¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la parte de ejemplos. Estamos, si recuerdan, estudiando hilos, la unidad 3. En esta unidad hemos aprendido que un hilo es equivalente a un proceso, en el sentido de que es una unidad independiente de ejecución. La diferencia con los procesos, por una parte hemos insistido que es más económico desde el punto de vista computacional para el sistema operativo crear hilos. Y por otro lado, la comunicación entre ellos se facilita porque comparten variables. ¿Okay? Entonces vimos un ejemplo en C de cómo un programa pide dos números y luego crea un hilo y el hilo lee esos números directamente de memoria sin que el hilo que lo creó, el main, me tenga que pasar los datos. Y quedamos de ver este mismo ejemplo en Java. ¿Okay? Entonces voy a abrir el código. Aquí lo tengo. Permítanme. Y aquí lo tengo ya abierto. Ok, voy a compartir entonces mi pantalla. Voy a compartir mi editor de texto. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí. Ok, no lo comparto. Bien, voy a abrir más los otros dos archivos. Denme un segundito. Me falta uno. Muy bien. Creo que ya todo el mundo puede ver la pantalla. Entonces, este programa lo que hace es que solicita dos números al usuario y luego crea un hilo que va a calcular la suma y va a mostrar el resultado. Esto es equivalente a cómo lo hicimos en C. ¿Okay? Entonces, el hilo main solicita dos números al usuario y luego crea el hilo. Entonces, vamos viendo. Esto es el código de main, del método, o la clase que tiene el método main. Tengo tres archivos, otro es global vars y otro suma 2, 3. Entonces, estos tres constituyen mi proyecto. Voy a ir revisando. De las cosas que probablemente ya saben, pero vamos recordándolas en caso de que no lo recordaron. Bueno, si yo quiero tener variables globales, una forma de hacerlo es pues creando una clase. En este caso, esta clase se llama números. Y creo un nuevo objeto. Perdón, la clase se llama variables globales. Y creo un nuevo objeto que se llama justamente números. ¿Bien? Entonces vamos a ver esa definición. Me voy a ir a ese archivo. En ese archivo, aquí tengo la clase pública, que es la de global vars. Bueno, ese es un nombre que yo le puse, ¿no? Puede ser cualquier nombre. Y esta clase tiene solamente dos atributos, no tiene métodos, tiene dos atributos. Un entero que se llama N1 y un entero que se llama N2. Entonces, de esta manera yo estoy creando un objeto que consta de dos números que puedo compartir entre todos los métodos que sean invocados por mi clase main. Entonces, lo que hago aquí. Entonces, recordamos, aquí estoy declarando una clase pública que contiene dos números enteros y ese objeto se va a llamar de aquí en adelante números. Entonces, números contiene dos atributos, N1 y N2. ¿Okay? Y bueno, acá abajo solicito un número al usuario, escribe un número, lo leo y ese número lo asigno a el objeto números, el que he creado, que es el que contiene las variables globales, al atributo N1. Y luego el siguiente número que escribe el usuario lo guardo en ese mismo objeto
en el atributo N2. ¿Okay? Entonces ya he hecho la primera parte del programa, ya he creado, pero ya he leído las variables y los datos, los números y los he puesto en un par de variables globales. Y luego creo el hilo. ¿Okay? Entonces creo un nuevo objeto que se va a llamar thread1. ¿Okay? Es un nuevo hilo. Y este hilo va a ser una instancia de la clase suma2thread. Esta es la forma en que yo creo hilos en Java. ¿Sí? ¿Cómo los creo? Pues creo nuevos objetos del tipo hilo, del tipo thread, e indico de qué clase va a heredar el código, los atributos, etcétera, ¿no? Los atributos y los métodos. Ok, entonces vamos a ver este código. Bueno, ahorita regresamos aquí. Entonces, cuando yo hago esto, recuerden, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar el constructor. ¿Sí? Nada más, se ejecuta el constructor. Entonces, vamos a ver el programa, el código. Aquí está la clase suma2thread, suma dos números. Y esta clase pues tiene que implementar Runable para que podamos crear hilos. Y bueno, lo que hace el constructor en este caso es nada más enviar un mensaje de que se ha creado el thread. Pudiera yo no definir nada en el constructor. Como vimos en el otro ejemplo, yo puedo inicializar variables. Por ejemplo, pudiera la variable suma, si existiera, inicializarla en 0, etc. Y bueno, eso es lo que se va a ejecutar cuando se cree el hilo. O sea, cuando se ejecute esta instrucción de aquí. ¿Sí? Cuando se ejecuta esta instrucción de aquí, se va a ejecutar aquel método, el método constructor, y lo único que va a ocurrir es que se va a enviar un mensaje. Y bueno, posteriormente tengo que poner en ejecución el hilo. ¿Cómo lo pongo? Pues muy fácil. El objeto thread, que es un hilo de esta clase, lo pongo en ejecución invocando el método start. Y ya. Así de fácil creo hilos en Java. Igual de fácil que en C. Y luego main, pues dice, yo ya terminé, me voy. Y manda un salto de línea. ¿Y qué es lo que va a ejecutar el hilo cuando se ejecuta? Valga la redundancia, o sea, cuando se inicia pues, su ejecución. Pues eso se define en un método que se debe llamar run. Pues, ¿qué es lo que hace? Es que hace una suma de los dos números que están en esas variables globales, que son objetos, esos dos atributos, y los pone en la variable suma, que aquí creo que es un entero. Y luego pues mando el mensaje y aquí digo que este hilo, que así se llama, imprime el valor de la suma. Y el programa termina ejecución. Entonces, para este programa pues he creado 3 archivos con 3 clases. ¿Sí? Una que es la clase donde está main, otra donde está la clase que define el comportamiento del hilo y otra clase que define las variables globales. Entonces voy a ahora irme a mi terminal. Vamos a ejecutarlo. Vamos a probarlo a ejecutarlo. Un poco más grande, ya tengo un poco más grande. Ay, la letra. Ok. Entonces dijimos que puedo yo compilar cada archivo .java por separado. Pero pues Java es un lenguaje más avanzado, entonces pongo Java C y quiero que me compile asterisco todos. Acuérdense que asterisco es un wildcard, quiere decir todos, punto Java. O sea, le estoy diciendo Java C. En esta carpeta búsqueme todos los archivos que tienen la extensión Java y compílalos. Y busca dependencias entre ellos. Entonces, de esta manera no tengo que compilar uno por uno. Cuando yo compilo en el Eclipse, en el NetBeans, pues si tengo un proyecto formado por varios archivos con diferentes clases, se hace exactamente lo mismo. Bueno, si lo compila, me echo un cafecito. Ok, ya compiló. Entonces recordamos, este es un lenguaje interpretado. Necesito invocar al intérprete, a la máquina virtual para ejecutar el método, perdón, la clase que tiene el método main. Él se llama suma2
THC, ¿okay? Thread Client. Porque main puede verse como un cliente, ¿no? Que hace solicitudes a otras clases o invoca otras clases. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces me va a pedir un número, 7, el segundo número 3, y listo, terminó. Entonces vemos con calma los mensajes. Vemos, por ejemplo, que este mensaje que está aquí, si recuerdan, lo envía el hilo cuando se crea. Este es un mensaje enviado por este hilo, pero por su método constructor. Y este mensaje que está acá, lo envío desde su método run, ¿se acuerdan? Que es el que define el comportamiento del hilo cuando se pone en ejecución. El constructor define el comportamiento del hilo cuando se crea. Y bueno, pues me pone la suma. ¿Sí? Puedo probarlo con otro par de números, pues bueno, es muy sencillo. Entonces, 100 y 25, pues 125. Pues no tiene mucho chiste este programa. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda que tengan ustedes con respecto a este código? Ya hemos visto este ejemplo y está en la aula virtual, tanto para C como para Java, ¿no? Los dos ejemplos. Entonces ya hicimos Hola Mundo, que simplemente buscaba que aprendiéramos cómo se crean hilos. Ahora hemos visto cómo hilos comparten variables, vemos que es más fácil. Entonces vamos a suponer que queremos que el hilo main pida los números y luego cree un hilo para que calcule la suma. ¿Sí? Pero luego queremos que el hilo main imprima el resultado. ¿Sí? Entonces, aquí el problema que yo tengo es que como los hilos son independientes, son unidades de ejecución independientes, el sistema operativo, si ustedes recuerdan, cuando veíamos procesos, pone en una lista a todos los procesos que están listos para ejecutarse y toma uno y lo pone en ejecución. Entonces, no sabemos cuál va a elegir. No sé yo si va, por ejemplo, a ejecutar primero main antes que el hilo que calcula la suma. Entonces, puede ser que el hilo main imprime el resultado de la variable suma cuando esta todavía no tiene el valor correcto. ¿Sí se entiende? Entonces yo tengo que coordinar la ejecución de los hilos. Tengo que, de alguna manera, garantizar que el hilo que va a imprimir el resultado, ¿sí?, tiene la certeza de que el otro hilo o los otros hilos ya terminaron de ejecutarse, ya pusieron ahí el resultado. ¿Sí? Entonces, para eso, hicimos un ejemplo similar en procesos, ¿se acuerdan? Y usamos una instrucción que genéricamente se llama join. Join lo que hace es que permite a un proceso esperar por la terminación de otro proceso. Y en hilos, pues es equivalente. La función join lo que hace es esperar la terminación de otro hilo. Entonces vamos a ver ese ejemplo, ¿ok? Vamos a ver cómo quedaría si yo lo que hago es ahora pedir que sea main quien imprima el resultado. Entonces lo vamos a ver primero en C. Entonces le puse suma, aquí lo tengo. Entonces lo voy a abrir. Ok, aquí tengo ya el programa. Pues voy a compartirles. Es que tengo muchas ventanas abiertas del... Ok, entonces voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Y vamos a revisar con calma el código. Bien, de nuevo, pues aquí explico, acuérdense siempre hay que documentar los programas. ¿Okay? Explico cómo se llama, explico para qué sirve y cómo funciona. Entonces el programa recibe dos números enteros y crea un hijo para que calcule la suma. ¿Sí? Y imprime el resultado. ¿Sí? Y aquí me faltó poner y que el hilo main me faltó eso, imprime el resultado. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, de nuevo, recordamos, tengo que, siempre que use hilos, poner este include, en donde el p3.h incluye
la forma correcta de invocar a todas las funciones, a todos los métodos que son parte del estándar pthread. Si no lo pongo, puede ser que obtendré un error con toda seguridad. Entonces hay que ponerlo. Y luego aquí, si ustedes recuerdan, estoy poniendo el prototipo, así se llama, de la función thread code. Este es un nombre que yo le puse. Le puedo poner cualquier otro nombre. ¿Está bien? Y esta función, como es la función o el método o define pues las instrucciones que va a ejecutar el hilo, tiene que tener exactamente este formato, porque así lo define el estándar. Void asterisco, el nombre que yo quiera, entre paréntesis, void asterisco, y así define la función. El código de esta función lo puedo definir en un archivo aparte o en el mismo archivo al final. ¿Okay? Entonces, yo lo voy a poner al final. Pero aquí estoy avisando, pues que cuando el compilador se encuentre esa función, que no marque error, que en algún lado la voy a definir. Entonces, recordamos que aquí en C, igual que en Java, para yo definir variables globales, las tengo que definir antes del main. ¿Sí? Para que todos los métodos que no son main, incluyendo el método del hilo, puedan compartirlos, puedan acceder a esos valores. Entonces es lo que hago ahí. Bien, entonces empiezo. Tengo que ponerle un nombre al hilo. Tengo que definir un identificador para el hilo. Entonces se llama suma th. ¿Sí? Este va a ser el nombre de mi hilo. Y es de tipo type pthread. Es de tipo hilo POSIX. Y se llama pues suma th. Y bueno, otra vez voy a leer, en lugar de pedir los números al usuario, esto ya lo sabemos muy bien manejar. Tengo que dar tres argumentos, nombre del programa, un número y otro número. ¿Okay? Y si no di esos dos números, marco error y me salgo. Y si sí los leí, pues pongo los números que di en la línea de comandos en este arreglo. En la posición 0 y en la posición 1. Que si recordamos, el arreglo pues es una variable global. Ya la tengo arriba. Ahí está arriba. Esta es mi variable global. Que está antes de main. Entonces por eso la voy a poder compartir con el hilo. Y bueno, aquí ya he leído los números y voy a crear el hilo. Recordemos que el hilo, cuando lo creo, tiene 4 parámetros. El primero es el nombre del hilo. El tercero es el nombre del método o la función que va a ejecutar el hilo, que está acá abajo. Ahorita la vamos a revisar. Y estos, aquí dijimos atributos, que por lo pronto null, y aquí puntero por si yo quiero dejar datos al hilo main. Ok, entonces, que antes no los voy a usar en los ejemplos del curso, los pongo en nulo. Y bueno, aquí el hilo main tiene que esperar. ¿A qué? A que el hilo que acaba de crear haga la suma. Si yo quitara esta instrucción de aquí, fíjense que la borro, y hago esto, ustedes lo pueden probar, yo no sé qué me va a imprimir. Puede ser que a veces sí me imprima el valor de la suma, o a lo mejor me imprime algo raro ahí. ¿Por qué? Porque yo no sé si main se va a seguir ejecutando o se va a ejecutar antes el otro hilo, no lo sabemos. Entonces, para no arriesgarnos, para hacer un programa profesional, pues tengo que hacer un join, ¿sí? Pthread join. Estoy diciendo, espérate a que este hilo que está aquí termine. ¿Se acuerdan? Este hilo pues es el que acabo de crear. ¿Sí? Y el programa se va a suspender, se va a bloquear. Y cuando join termine, el sistema operativo va a invocar a main y le va a decir, ¿qué crees? Ya puedes continuar tú, porque me hiciste un join a ese hilo, me estás diciendo que te suspenda y que te avise, que te despierte hasta que suma th termine, que ya terminó. Entonces el hilo main ya sabe que aquí hay un valor. ¿Qué valor? Pues el que calculó este hilo. ¿Sí? Entonces lo imprime. Entonces vemos acá abajo qué es lo que hace el hilo. ¿Sí? Pues fíjense, lo que hace es sumar las dos
los dos números que son una variable global, un arreglo, y los pone en una variable global también que definí antes de main. Y listo. Listo, ya puede entonces main imprimir el resultado. Entonces fíjense qué sencillo fue que los dos subprocesos o procesos ligeros, compartieran variables. Fue muy sencillo. ¿Okay? Bien, pues entonces, esa sería la forma de hacerlo en C. Tenemos aquí otro escenario que vamos a ver más adelante en otra unidad, en el cual los dos hilos o varios hilos usan la misma variable, pero no sabemos en qué orden los van a accesar. Entonces, para eso necesitamos otro tipo de técnicas que veremos más adelante. Pero bueno, eso es otro escenario. Por lo pronto, este escenario en el cual yo tengo una especie de productor-consumidor y yo puedo saber cuándo el productor pone los datos ahí, con join puede ser que sea suficiente. Pues vamos a revisar ahora cómo sería esto en Java. Ah, no lo he ejecutado, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo para que vean que sí funciona. No, si nada, profe nos mintió, no funcionaba. Entonces voy a irme a la carpeta C. ¿Sí? Voy a limpiar aquí. Y voy a compilar suma 2 thread join, así le puse. Suma 2 thread join, sin espacio. Suma 2 join thread, entonces pues no lo hallaba. Y de salida pues se va a llamar así. Suma 2 join thread. ¿Okay? Y recordemos, como uso hilos, tengo que poner LP thread. ¿Okay? Enter. Y se compiló. Ok, vamos ahora a ejecutarlo. Punto diagonal. Suma 2 join thread. Y tengo que dar dos números. Y 3. Y ahí está. Perdón, aquí entonces ya tengo que el hilo que hace la suma TH, se ejecuta y manda un mensaje y ya termina la ejecución. Ya hice la suma. Y vemos como ahora sí, siempre que yo ejecute este programa, los mensajes van a ir en este orden. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene que esperar a que termine el de arriba. ¿Sí? Por el join. De esa manera garantizo que cuando main imprime el resultado, pues es porque ya el otro hilo terminó. Muy bien, entonces, ¿cómo sería esto en Java? Vamos a revisarlo en Java. Me regreso. Ahorita. Ok, ya estoy en la carpeta correcta. Voy a darme un segundito para también abrir esos archivos. Entonces son... ¿Dónde los tengo? No, no está. Ok, entonces... Estaba haciendo otra carpeta. Perdón. Así la tengo. Denme un segundito para ir abriendo los archivos. Ok, ahora sí, vamos a compartir el monitor. Entonces, a ver cómo hacer join a hilos en Java. ¿Sí? Eso yo creo que nunca lo habían estudiado, ¿verdad? No sé si habían visto antes hilos en alguna otra materia de Java, pero no, ya saben hacer hilos. Y en la próxima sesión vamos a hacer una demostración de un servidor, ¿okay? De un servidor
como imagínense el servidor de las inscripciones del TEC. Se reciben muchas peticiones y vamos a ver cómo va a funcionar muy bien. Lo vamos a hacer con hilos y sin hilos para mostrar cómo con hilos hay una ganancia. Ok, entonces bueno, este va a ser el join, ¿ok? Entonces lo mismo, el código es muy similar al anterior, solo que ahora en las variables globales agregué la variable suma. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo anterior, en Java, perdón, suma era una variable local del método del hilo. Acá agregué esta nueva variable, ¿ok? Suma, porque la voy a compartir. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Entonces, vamos al main. Todo lo más es igual. Todo lo más es igual. Hago la lectura de los números, ¿sí? El primer número lo solicito y lo guardo en N1. Solicito el segundo número, lo guardo en N2. Mando un mensaje de que voy a crear el hilo. Lo creo. Si ustedes recuerdan, se va a crear el constructor y va a mandar un mensaje, ¿no? Y luego aquí pongo en ejecución el hilo. Okay, hasta aquí, todo esto es prácticamente lo mismo que el programa anterior. Lo nuevo viene a continuación, ¿sí? Lo nuevo viene después del start. ¿Qué ocurre aquí? Pues vamos revisándolo con calma. Tengo que hacer un try catch, así me lo exige Java, porque a lo mejor el hilo murió. A lo mejor el hilo por alguna razón intentó hacer una operación no válida y este operativo lo mató, o yo lo hice mal y lo terminé mal, lo que sea. A lo mejor el hilo ya no existe. O hago un join y se me olvidó crear el hilo. Entonces tengo que tener un try catch. Entonces, ¿cómo hago un join? Fíjense, aquí yo hice un thread. Este es el objeto start. ¿Sí? En este método inicié la ejecución. Y ahora que hago un thread join. ¿Okay? Entonces estoy diciendo, el programa se va a pausar hasta que el hilo thread 1, este que está acá, ¿sí? Termine su ejecución. Y solamente cuando termine la ejecución, este programa va a poder continuar. ¿Sí? Ahí se va a quedar, va a poder continuar de aquí en adelante. Entonces, una vez que concluye, el hilo que se llama suma 2 thread o thread 1, pues lo que va a hacer es enviar un mensaje, ¿no? Donde va a imprimir el valor de suma. ¿Sí? Este valor de suma, recuerden ustedes, pues es calculado por el hilo que he creado. Entonces vamos viendo ahorita. Entonces aquí está suma. ¿Sí? Este es el valor que yo imprimí. Bien, vamos a ver finalmente qué es lo que hace el hilo. ¿Sí? El hilo, pues aquí tengo el código. Es muy similar al otro. Cuando invoco al constructor, cuando creo el hilo, pues mando un mensaje. Y cuando se ejecuta, pues yo lo que hago es poner en esta variable, que es un atributo del objeto números, se llama suma, es un entero, pues la suma de N1 y N2 y concluye ejecución. Y listo. Facilito, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos ahora a compartir. Aquí está. Mi escritorio. Ok, voy a compilar todos los programas. Java C. Esto Java. Ok, entonces vamos a ejecutar el hilo, perdón, la clase que contiene main. Me pide un número, 73. Listo. Ahí están los resultados, ¿sí? Lo que vimos hace un momento.